control y no lo sueltes más. Esto es Mujeres a Bordo. En un momento continuamos. La mujer, elemento clave a lo largo de la historia, con la maestra Alma Carla Sandoval, en Mujeres a Bordo. Una disculpa, Alma Carla Sandoval, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Siempre con mucho gusto y alegría estar aquí en Mujeres a Bordo, este programa tan interesante, ¿no? Tan incluyente y diverso como es Mujeres a Bordo, para hablar de tantas cuestiones que nos interesan a nosotros las mujeres y también al público en general, ¿no? Hoy voy a hablar de un grupo de mujeres interesantísimas en Francia, que nos hacen más que nada conmemorar y recordar una efeméride importante en la historia de las luchas, de las libertades de las mujeres. Un tema polémico, frontera como siempre será, pues bueno, la interrupción del embarazo, el aborto. Sucede que en 1973, un día como hoy, 5 de abril, se publica en el diario más importante de Francia, de París, por supuesto, que se llama Le Monde, se publica un fragmento chiquitito que se conoce como el manifiesto de las 343 mujeres francesas, entre ellas obreras, amas de casa, actrices muy importantes, muy famosas dentro de Francia, escritoras. Bueno, les voy a leer lo que decía este manifiesto, que se publica el 5 de abril de 1973, un día como hoy. Y vamos a conversar, es pequeñito. El manifiesto fue redactado por una mujer enorme, una filósofa, escritora, ideóloga del feminismo, que es Simone de Beauvoir, de quien ya hemos hablado acá en Mujeres a Bordo, por supuesto, de Simone de Beauvoir. Y dice, miren, son 6 líneas. Se publica a doble carta, con letras enormes en Le Monde, esto: 1 millón de mujeres abortan cada año en Francia. Ellas lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad a la que son condenadas cuando esta operación, practicada bajo control médico, es una de las más simples. Se sume en el silencio a estos millones de mujeres. Yo declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado. Al igual que reclamamos el libre acceso a los medios anticonceptivos, reclamamos el aborto libre. Se cierran las comillas y entonces abajo lo firman 343 francesas, entre ellas Catherine, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, que otra enorme escritora francesa, muy famosa también, una de las actrices y modelos más importantes de los 60 y 70 en Francia, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, también, que es impresionante actriz, artista, y ya dije, ¿no?, otras tantas anónimas, familiares de estas mujeres y amas de casa, obreras, que declaran haber abortado. Miren, el manifiesto, estas 6 líneas poderosas, duras, directas, firmadas por 343, causa revuelo. En Francia se convierte en un escándalo, porque están firmados mujeres de la vida pública con una credibilidad y una soltencia moral obviamente indiscutible. Entonces empiezan los revuelos impresionantes en Francia y, bueno, es tanta la discusión en los medios, no solo impresos, electrónicos, en el Congreso, sino en la sociedad misma, que se hace presión. Se hace tanta presión que a este manifiesto se le llama el de las 33 solap en francés, pero que se conoce como el de las 343 sinvergüenzas. Hay un sector de la población que se escandaliza, el sector conservador de la población francesa. Obviamente ya sabemos que en la sociedad hay distintos matices, opiniones, colores, etcétera. Bueno, les llaman las sinvergüenzas o les llaman las perras. Entonces, para algunos es el manifiesto de las 343 perras o sinvergüenzas. Sin embargo, muchas más mujeres, en no solo Francia, sino en Europa, se unen al manifiesto. Decía que se hace tanta presión que en el Congreso no tienen más remedio que presentar la iniciativa de una ley para despenalizar el aborto en cualquiera de sus circunstancias. Y bueno, se llega a la construcción y a la aprobación de la famosa ley Veil, la famosa ley Veil en Francia, que finalmente permite la interrupción del embarazo sin ningún castigo y sin ninguna persecución, obviamente jurídica, y ojalá pues que no fuera moral y de ningún tipo, ¿no? Es una gran conquista jurídica de estas 343 mujeres que con esa valentía, que con ese arrojo, firman de su puño y letra, dan su nombre y dicen, sí, yo soy una de esas mujeres abortadas. Es una operación simple,
Y bueno, declaramos y exigimos que el aborto sea libre y además gratuito, así como es la anticoncepción, el acceso a los anticonceptivos. Claro que es que era la primera vez que se exigía algo de las mujeres, una protesta frente a la no solución de un problema de salud pública de las mujeres, donde protestan las mismas mujeres. Y ellas, las 343, dicen, a ver, este es un asunto de nosotras. ¿De acuerdo? O sea, las que decidimos abortar o no, somos nosotras, somos las mujeres. Y nosotras somos las que tenemos la obligación de pedirlo. Bueno, se declara la ley Veil. Por fin se declara en el 73-74 que el aborto es legal en Francia. Y entonces se empieza a replicar en toda Europa. A excepción de la conservadora Irlanda. ¿De acuerdo? Entonces, esto se replica impresionantemente, todo mundo empieza a decir, bueno, es que las francesas tienen razón, y Simone de Beauvoir, que había escrito El segundo sexo, que es la Biblia feminista, dice algo 20 años después: firmar este manifiesto fue mi primer acto feminista, activista y de militante. Yo, que tanto había escrito, hasta que firmo este manifiesto, puedo decir que soy una feminista completa, integral y ya de facto, ¿no? Ya de hecho. Entonces, bueno, hay algunas cosas importantísimas. Jeanne Moreau, ¿no? Otras grandes actrices también, Claudine Montelli, Liane Mozarek, bueno, es mujeres de Francia y de la época, ¿no? Que no conocemos pero que sin duda en su contexto, en su país y en su época, pues bueno, eran mujeres del espacio público, pero también del privado, ¿no? Las anónimas y las famosas firmando el manifiesto. Hay también que decir que este manifiesto ha inspirado a otros también. Por ejemplo, el movimiento de las 143 rebeldes de las mujeres del Partido Socialista en 2006, y en 2008 el manifiesto a favor del derecho al parto a domicilio, acompañada por una comadrona. Esto es del 2008, esto es mucho más, digamos que no original, ¿no? Alternativo, mucho más emergente, ¿no? Bueno, que son otras conquistas y otras luchas de otras personas, pero es bien importante porque se logra que estas mujeres firmen, que se construya una ley. Y bueno, hay una, en el 75 es la ley Veil, que despenaliza la interrupción del embarazo. Y yo quería comentar que, por ejemplo, Jeanne Moreau o estas actrices fueron también después perseguidas. Y en las entrevistas que les hacían después de firmar el manifiesto, todos los periodistas las acosaban con: ¿y si es cierto que abortó? ¿Y cómo abortó? ¿Y por qué abortó? Etcétera. ¿Y cuándo? Algunos caricaturistas y periodistas también muy crueles después de que se publica el manifiesto. Un Cabú, que así se le llamaba, un gran, como aquí Helguera, ¿no? O Helguera, o Rius, dibuja una caricatura con una pregunta: ¿Quién preñó a las 343 sinvergüenzas? Entonces, bueno, les estoy dando ejemplos de las reacciones frente a este manifiesto que un 5 de abril se publica en Le Monde, ¿no? Yo me pregunto, de cara a estas conquistas y estas luchas, a este movimiento y este acto, este asunto, que además, si lo estudiamos a través de la ética, ¿no? Y a través también de la sociología, si nosotros ponemos otras lupas sobre el manifiesto 343, podemos pensar, por ejemplo, que es uno de los más grandes actos de desobediencia civil que en la Francia democrática de segunda mitad del siglo XX pudimos presenciar o pudimos estudiar. Estas mujeres dicen no. Nosotros decimos abortamos, lo exigimos legal, gratuito, es una operación, ya repetí, simple, y desobedecemos porque no estamos de acuerdo. Y nos unimos todas juntas y armamos un escándalo y digan lo que se les pegue la gana, pero entiendan que es urgente presentar en los foros, en los recintos jurídicos más importantes, en la toma de decisiones, en los congresos, en las cámaras, sobre todo esta iniciativa de ley, porque atañe absolutamente a todas las mujeres, ¿no? Es increíble, la verdad, este acto de profunda desobediencia civil, que si lo podemos leer bajo un marco ético, con sus dimensiones, claro, es un acto de una valentía y de una moralidad, porque se hace práctico, no solo racional en la ética, de una envergadura, de una dimensión verdaderamente enorme y gigante. Es en el 73, 75 con la ley Veil, donde se replica en toda Europa y en donde se trae el modelo también a América Latina, y en donde también en América se va replicando. Entonces, si podríamos hablar de alguna manera de los orígenes,
acuerdo? De los comienzos, y que no tiene tanto tiempo, es 1973, de la despenalización del aborto, que es urgente en todas las sociedades, insisto, como problema de salud pública, es el manifiesto de las 343. Y bueno, las francesas, Francia, no quiero decir como siempre, pero realmente como los franceses acostumbran, pues marcando las sendas, ¿no? Acuñando estas luchas, siendo precursores sus hombres y sus mujeres de defensa de los derechos humanos también, de las libertades y bueno, de las justicias, distintos tipos de justicias para todos, aunque dicen que la justicia es una, bueno, sí, que tiene que ser pronta y expedita, pero bueno, de los derechos y de los respetos a todos esos derechos, sobre todo el de las mujeres, por las mujeres, sus exigencias. Estas mujeres buscaron la forma de ser oídas, lo lograron, lo consiguieron, y de esa forma todas las mujeres de Europa, ¿sí?, en la década de los 70, 80, fueron también escuchadas en el viejo continente. Ahora estamos hablando de 70, 80, después de los 60, que fueron, ya sabemos, una década de revolución sexual tremenda. Ya las mujeres habían marchado reclamando el voto, habían quemado sostenes, ¿no? Esas horas, no sé, esas hogueras gigantescas con brasieres, ¿no? En el 68, por favor, en el 63, 65, 66, esa primavera, la primavera, por ejemplo, de París del 68, o la primavera de Praga, la primavera checa, ¿no? Ya había explotado todo esto, ya se había comercializado la píldora anticonceptiva, ¿de acuerdo? Pero tienen que pasar todavía un poquito más años, es el 75, tiene que pasar casi 10 años para que finalmente una ley de despenalización del aborto pues sea una realidad en una cámara francesa. Es bien importante el 5 de abril y no muy conocida la efeméride, ¿eh? Bien importante, no lo sabíamos, mucha gente ignorábamos precisamente de que Le Monde publica el manifiesto de las 343. Y ahí está el comienzo de la despenalización del aborto, un tema tan importante y que en nuestro país, pues bueno, también ha sido muy polémico, sobre todo lo que tiene que ver con ese marco jurídico, ¿no? Con esa apertura, porque hay incluso cámaras y congresos en muchos países de América Latina en donde el tema ni siquiera entra por la puerta de la discusión. Es más, ni siquiera las mismas congresistas, las mismas diputadas mujeres se atreven ya no a firmar un manifiesto, simple y sencillamente a ponerlo en la mesa de discusión. O sea, el tema no atraviesa los portales de los congresos. O sea, ni siquiera vamos a ver de qué se trata, ¿no? Ya no presentarlo como iniciativa de ley. Y sin embargo, en algunos países de América Latina, y qué bueno que en México, por ejemplo, hay cámaras donde el tema ya cruzó la puerta, en donde se discutió, en donde se aprobó, y en donde realmente se han logrado unas conquistas importantísimas, sobre todo en el centro de este país, ¿no? Y ojalá así sea. Aquí Insisto, Morelos, ¿no? claro, como un problema de salud pública. Sí, entonces yo me pregunto, ¿necesitamos hacer más manifiestos? ¿Necesitamos acaso firmar otras 343? La idea es que no tendría que ser así. Tenemos una herencia francesa completamente republicana, democrática y de profundo respeto a los derechos humanos. A lo que decía Olimpia de Gouges, ¿no? No a la manera masculina de los derechos del hombre y del ciudadano, sino a los derechos del hombre y de las mujeres y de las ciudadanas. Entonces, muy grande, el 5 de abril de 1973, con 343 mujeres, entre escritoras, actrices, obreras y amas de casa, que se fajan, que se ponen las faldas y los vestidos, que firman y que dicen, ok, exigimos el aborto libre y gratuito, y lo logran. Una gran conquista y un gran ejemplo de desobediencia civil pacífica, ¿no? Enormes estas mujeres. Claro. Ay, qué tema tan interesante. Digo, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que Morelos logre legalizar el aborto, ¿no? Que es una decisión propia de la mujer. O sea, 30, 40 años, ¿cuánto tiempo más va a pasar, no? Yo creo que tu pregunta es muy, pero muy pertinente, pero yo creo también, y por eso hablo de las 343 en Francia, porque se trata de un trabajo de todas las morelenses. O sea, la exigencia tiene que venir de parte de todas nosotras, y a lo mejor no es necesario decir yo he abortado, ¿no? Porque también tiene que ver con la moral privada de cada quien, tiene que ver con, como tú quieres decirlo, estas 344 mujeres se atrevieron, lo dijeron, maravillosos aplausos para ellos. No se trata quizá de decirlo, pero sí de exigirlo de alguna u otra manera, y es un trabajo de todas las morelenses, quiero decir, aquí en Mujeres a Bordo. Tenemos que presionar a nuestros representantes y a nuestras mujeres representantes, a nuestras congresistas, a la sociedad también, a hombres y mujeres, a jóvenes, a todos los sectores y distintos actores políticos en esta sociedad morelense, para que realmente se discute el tema y realmente ya de hecho y de facto sea una realidad en Morelos tan necesaria. Un estado también en Morelos tan castigado en relación con problemas de género y feminicidios y asesinatos y machismo y violencia de género. O sea, en un estado como este, que tenemos el 6º lugar, 5º lugar, a veces 3er lugar en feminicidios, donde el aborto
en ninguna circunstancia es legal, me parece un retroceso enorme. Y yo creo que hace falta muchísimo trabajo de parte de todas nosotras, mucha organización civil, muchos actos también de desobediencia civil, o si no de protesta, también mucha unión, mucha cohesión, mucho activismo y mucha militancia de nosotras las mujeres por nosotras. No se trata de exigirle a ningún poder político a favor de algunos intereses, no, aquí es donde ganamos todas. Se trata de juntarnos todas las mujeres, de exigir, insisto, a nuestros representantes, y ¿saben qué? Lo que estamos haciendo en esta mesa es un gran comienzo. Hablar del tema, hablar, buscar foros, hablar con nuestras hermanas, con nuestras amigas, con nuestros familiares y discutir, porque seguramente habrá quien no esté de acuerdo. Y la verdad es que no quisiéramos que ninguna mujer tuviera que estar en la situación de me practico un aborto o no. No se trata de defender el aborto, sí, abortemos todas, no importa. No es por ahí. O sea, la verdad es que nadie quisiera estar en la circunstancia de tener que practicarse un aborto, por supuesto que no. Pero si está la realidad y es un problema de salud pública, sí es responsabilidad de nosotras las mujeres apoyarnos y cuidarnos, ¿de acuerdo? Y exigir que es un problema de salud pública, como tal debe ser mirado, como tal debe ser discutido, como tal debe ser manejado, y tenemos que exigir mucho y trabajar mucho nosotras. Hablar del tema es un comienzo maravilloso, ¿de acuerdo? Y también que nos escuchan nuestras diputadas y nuestros diputados, ¿no? Sí, y las mujeres, las amas de casa, todos desde cualquier nicho. Bien importante, 5 de abril, 1973, en Le Monde, Manifiesto de las 343. Muchas gracias, Alma Carla. Te esperamos la próxima semana aquí. Con gusto, aquí estoy. Para que sigamos hablando de temas que a todas también nos tocan, ¿no? Y nos atañen. Hasta luego, un gusto. Claro, gracias. Bye. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con más. Toma el control y no lo sueltes más. Esto es Mujeres a Bordo. En un momento continuamos.